Hermanos, amigos, familia, muy buenas noches. Estamos un poquito tarde, ¿saben? Hemos tenido un contratiempo muy curioso, muy chistoso, porque grabamos ya este video y al final creo que el micrófono que no se ve, entonces creo que la batería o la pila se descargó y al final, en el momento de la edición, el video estaba, pero no estaba el audio. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales estamos un poquillo tarde, ¿no? Pero bueno, ahora hay que ir directamente a lo que nos compete. Ya la semana pasada hemos empezado con el Antiguo Testamento. Ahora, hoy nos toca estudiar un poquito sobre el libro de Esther, ¿vale? El libro de Esther es el único libro de la Biblia donde el cual el nombre de Dios, de Elohim, no aparece. No se menciona a Dios, o tus dioses, o el Dios de Abraham, o el Dios de Isaac, nada. Entonces hay que entrar en el contexto de que esto ya es cuando el pueblo ya fueron llevados cautivos, ¿vale? Ya vino Nabucodonosor, se llevó cautivo al pueblo, después Ciro el Grande conquistó a Nabucodonosor, ya lo había derribado, se había quedado con todo el poder. Después de Ciro vino como rey el rey Darío, el que ayudó, hemos visto en las lecciones pasadas que el rey Darío dio como una orden de que vuelvan a Jerusalén y construyan el templo. También ayudó el rey Darío. Bueno, y ahora estamos en pleno, vamos a decirlo así, exilio total del pueblo israelita, de los judíos, de la tribu de Benjamín y todo eso, ¿vale? Hoy vamos a hablar de algunos nombres, o sea, algunos personajes fundamentales, ¿no? El rey Asuero, vamos a hablar sobre Basti, vamos a hablar sobre Amán, sobre Mardoqueo, sobre Esther, ¿ok? Vamos a hablar más o menos de esos cinco personajes. A diferencia de tal vez de algunos libros y todo eso, hoy va a ser una lección más o menos como, de hecho lo tengo aquí en esta parte de la pizarra, donde dice, el libro de Esther no solo habla de un reino antiguo, habla de nuestra alma. Entonces el libro de Esther, todo lo que vamos a intentar hablar, vamos a llevarlo como tanto espiritual como a lo mejor temporalmente y tal vez con un poquito más de contexto, ¿vale? Entonces en esas tres más o menos esferas nos vamos a manejar. Ahora, hay que partir, el libro de Esther dice, capítulo 1, vamos a leer un poquito, dice, esta historia tuvo lugar en el tiempo en que Asuero reinaba sobre un imperio de 127 provincias, que se extendía desde la India hasta Etiopía, y que tenía establecido su gobierno central en la ciudadela de Susa. Y en el tercer año de su reinado, el rey Asuero dio una fiesta en honor de todos los funcionarios y colaboradores del gobierno, de los jefes del ejército persa y medo, y de los gobernadores y jefes de las provincias, con el fin de mostrarles riqueza y grandeza de su reino, y el extraordinario esplendor de su poderío. La fiesta duró medio año, o sea, 180 días, y al cabo de la cual el rey dio otra fiesta que duró 7 días, y en el patio del jardín del palacio real, todos los que vivían en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los menos importantes, fueron invitados. El patio estaba adornado con finas cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino color púrpura que pasaban por anillos. Habla del rey Asuero, ¿ok? Vamos a empezar un poquito. El rey Asuero, que también es conocido como el rey Jerjes I, es lo que había mencionado. El papá del rey Asuero, o el rey Jerjes, es Darío. Darío, el que ayuda a construir, hemos tocado muy poquito en la clase anterior, pero también Darío ayuda con Nehemías, con ellos a poder construir el templo de Zorobabel, ¿vale? Entonces, y aparte, o sea, por el lado de su mamá, ¿vale? Es su abuelito, por el lado de su mamá, es Ciro el Grande,
Ciro el que dio la carta, ¿no? La orden de que vuelvan y construyan. Entonces hay que decir de que el rey Asuero, ¿vale?, heredó el reino de su padre. Su padre ya lo había dividido en 127 provincias, o sea, él no dio un golpe de estado, no entró en batallas, en disputas, no, él heredó directamente las 127 provincias. ¿Ok? Entonces, este personaje, de la manera que nos cuenta el libro de Esther, tiene rasgos muy curiosos, ¿vale? 4 de ellos, vamos a decirlo. El primero, un soberano absoluto, ¿vale? Su palabra es la ley. Y esto representaría como a Dios el Padre, más o menos. ¿Ok? Después vamos a ver, es un rey indeciso y manipulable. El alma humana sin el espíritu, o sea, vendría a ser más o menos una cosa así. Después dice, con mucho poder. Claro, tenía 127 provincias. Y esto vendría a ser conocimiento sin espíritu, dice que es muy peligroso. Y cuarto lugar, o cuarto rasgo que tiene este rey, dice que es instrumento en las manos de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar, como había dicho, que el libro de Esther no solamente es la historia de un reino antiguo, sino nos habla del alma. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar, es muy curioso que Esther 1 nos habla sobre que este reino, el reino del rey Asuero, tenía 127 provincias. Era grande, inmensamente grande. ¿Ok? Entonces directamente nos planta el que ha escrito, el escritor del libro de Esther, que el reino era grande y había 127 provincias. Lo que me gustaría, hay que entenderlo, esto vamos a elevarlo un poquito primeramente en un factor espiritual. Hay que entender que este reino que nos presenta el escritor, ¿vale?, representa todas las áreas de nuestra vida. Este reino imponente así de 127 está hablando de nuestra vida misma. ¿Ok? Entonces dice, vamos a poner algunos ejemplos, tus pensamientos, decisiones, emociones, familia, trabajo y básicamente lo que hacemos en el templo, ¿no? Vivir la ley del evangelio, la ley de consagración, la ley de sacrificio, la ley de castidad. También nos dice que el número 100, ¿vale?, es plenitud total. Tenemos todas las condiciones para poder ser inmensamente felices. 20 más 7 dice que el 20 es un tiempo de proceso y 7 es la perfección espiritual. Entonces, y esto quiere decir un dominio completo que aún necesita perfeccionarse espiritualmente. ¿Vale? Si esto lo que quiero que entiendan con esto, que si nuestra vida, lo que el Señor quiere, lo que Dios nuestro Padre quiere, esto es como una escalera, ¿vale? De peldaño a peldaño que vamos. Si nosotros, ¿vale?, reconocemos que Dios es nuestro Padre, no vamos a ser personas indecisas ni manipulables. ¿Por qué? Porque vamos a comprender o entender y vamos a buscar la revelación. Y si buscamos la revelación, Dios es nuestro Padre, vamos a buscar la revelación, evidentemente nuestro conocimiento de las Escrituras, del Evangelio en general, agregado a esto nuestras experiencias, nuestras tribulaciones, van a forjar un carácter, ¿vale? Porque de lo contrario, lo opuesto a esto sería de que no reconozcamos a Dios, nos peleemos. Miren, he escuchado a veces en la capilla,
parados en el púlpito donde decían que su relación con Dios es entre amor y odio y no sé qué cosas más, y que les gusta pelear y todas esas cosas. Y está bien, yo entiendo que estamos en ese proceso de poder entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿vale? Si no aceptamos a Dios como nuestro Padre, evidentemente no vamos a tener revelación en nuestra vida. Vamos a ser como el rey Asuero, indecisos y manipulables. Cuando una persona no tiene revelación, no tiene el Espíritu, evidentemente a la fuente de energía que más cerca está de ti, tú vas a pensar, vas a creer, te vas a llegar, te vas a sentir cómodo, aún así sabiendo que no está bien. Y evidentemente el conocimiento que puedas tener va a ser muy peligroso porque no va a estar filtrado con el Espíritu del Señor. Y por último, dice, instrumento en las manos de Dios. Lo que menos vas a querer ser un instrumento, lo que menos vas a querer es ayudar al necesitado, vestir al hambriento. Quiero que, miren, he apuntado aquí en la pizarra 9 puntos o 9 aspectos donde el cual, a ver, enumerar 127 hubiese llenado toda la pizarra, pero tengo algunas más o menos, las he clasificado en nuestro diario vivir con las cosas que vamos viendo, ¿ok? En el número 1, por ejemplo, está el aspecto de vamos a decir, algo mental, ¿vale? Entonces, como había dicho que esta 127 es nuestra vida mismo, entonces si hablamos de la mente serían ya pensamientos, sería una de las provincias, en qué meditamos, lo que consumimos, el contenido que vemos en las redes sociales. Si hablamos del corazón, evidentemente están las emociones, las heridas no sanadas, el perdón o el resentimiento. Si hablamos, el número 3, lo puse identidad espiritual, dice quién eres, si realmente entiendes de que eres hijo de Dios, ¿vale? Y también, evidentemente, la seguridad o la duda espiritual. Si hablamos de familia, ¿no? La relación con los padres, la relación con la pareja, con los hijos, el orden, el amor, el respeto. Si vemos en las relaciones del día a día, hay que ver nuestras relaciones con los amigos, la influencia, en el ambiente que nos movemos. En el trabajo hay que ver la integridad, el esfuerzo, la motivación, la pureza personal, nuestros pensamientos y acciones, nuestro dominio propio, nuestra vida espiritual, si estamos en oración, escrituras, sensibilidad al Espíritu, el uso de nuestro tiempo, ¿no? Nuestras prioridades, nuestras distracciones. Estas 127, yo puse algunas aquí para solamente enumerar, para poder que se pueda entender la idea. Estas 127 provincias no están afuera de nosotros, como ya había dicho aquí. Están dentro de nosotros. Nuestra vida es el reino, nuestro albedrío es el gobierno y Cristo es quien puede redimirlo todo. Lo que quiero que se comprenda, hermanos, si llevamos a otro plano esto, un plano no espiritual, evidentemente, esto vendría a ser una situación donde este reino que nos habla sería el mundo. ¿Recuerdan? Las autoridades generales nos han dicho que vivamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces, este reino vendría a ser como externamente el mundo y todas sus distracciones, ¿no? Y que nosotros debemos aprender a poder vivir dentro de ese mundo que cada vez se está volviendo un poquito más complicado, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que todo para Él es espiritual, todo el plano, toda nuestra vida. Ahora, siguiendo con lo que hemos leído, ¿vale? Dice que hizo un banquete de 180 días, o sea, 6 meses. Entonces, pero este rey, el rey Asuero,
mandó llamar en ese banquete de 180 días, 6 meses, imagínense, una fiesta de 6 meses, ¿no? Bebían, se emborrachaban, se dormían y despertaban y volvían a emborracharse. O sea, era el rey Asuero Jerjes I, o sea, era caracterizado por ser un buen bebedor de vino. Entonces hay que ver de que él, evidentemente, en la fiesta de los 180 días mandó a llamar a todos los como alcaldes, gobernadores, no sé, pues jefes de las policías, de PDI, de carabineros, inclusive a lo mejor habrá ido aplicado hoy en día al jefe de los bomberos, ¿no? Entonces era una fiesta grande. Y evidentemente lo que era una exhibición de poder, ¿vale? Y esto fuera de lo espiritual, del plano espiritual, una persona que a lo mejor que no tiene convenios, que no sigue la senda de mis convenios, este banquete de 180 días es como dice la Escritura, ¿no? Comed, bebed y divertidos que mañana vais a morir. Entonces vivir una vida sin convenios, vivir una vida tal vez no centrada en Cristo, ¿no? Y es ahí donde una exhibición de poder, una vida centrada en lo material, una vida centrada en el éxito, en el orgullo, en las riquezas, una vida que vive para el dinero, una vida que busca el reconocimiento, una vida donde el cual quiere mostrar su reino, ¿no? Todos sus logros, sus títulos, y que él no necesita a Dios, que él lo ha conseguido todo por su propia fuerza o su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, agregado a esto, dice que hubo otro banquete, ya, de 7 días. Aquí ya era como más íntimo, ¿no? Ya como solamente era la capital, los que vivían en Susa, y venían, a lo mejor vino el alcalde de Susa, el prefecto, el gobernador, el de Seremi, no sé, como autoridades, y aparte también el pueblo. ¿Ok? Entonces era como algo más pequeño, más cortito, más íntimo, y también estaban ahí el pueblo. Entonces, vamos a decirlo, si estamos pensando de que los 180 días es una persona que no tiene convenios, que no vive la senda de mis convenios, esos 7 días vamos a ponerlo que evidentemente las personas que tal igual no viven dentro del convenio, pero sí tienen una cercanía con Dios, ¿no? Reconocen que hay un Dios, que se esfuerzan a lo mejor por querer ser buenas personas, que se congregan en otras religiones, van a misa, se confiesan al Padrecito, ¿no? Entonces, relativamente hay esa cercanía con Él. ¿Ok? A esto quiero decir, hermanos, si lo llevamos a un plano totalmente espiritual, este banquete de 180 días es un proceso, ¿ok?, de transformación. Son 6 meses. Es un proceso donde el cual, lo voy a poner de esta forma, hermanos. Cuando nuestros misioneros enseñan a un amigo de la iglesia, le enseñan de que Dios es nuestro Padre, de que la verdadera fuerza viene de Él para no ser personas manipulables ni indecisas, que el Espíritu pueda estar con nosotros, ¿vale? Nos enseñan el plan de salvación que vendría a ser esos 127 provincias donde el cual Dios quiere que consagremos todo esto lo que hemos hablado, las 127 provincias, ¿vale? Es nuestra vida entera en sí, cada detallito, cada cosa, esta lista es interminable. Entonces, esos 6 meses es muy curioso porque médicamente y psicológicamente está comprobado. Miren, yo tuve un periodo de trastornos de sueño y me senté con la psiquiatra, ¿no? Y me dijo, bueno, está muy bien, tienes que seguir un tratamiento. Y me dijo, no, tienes que seguir el tratamiento así, pero a rajatabla, tal cual, a la misma hora, todo así como relojito tienes que funcionar si quieres curarte, ¿no? Me dice, porque cuando tú te haces un corte,
a los 3 días el cuerpo ya relativamente lo cura. Los ojos a los 3 días ya deja de dolerte, ¿no? El dolor de cabeza a las horas ya te calma. Me dice, pero un tema así como del cerebro, solamente el cerebro se reinicia, por decirlo así, cada 6 meses, ¿no? Entonces nuevamente volvemos 180 días, 6 meses aproximadamente. Entonces en ese tiempo, cuando uno se bautiza se bautiza o decide seguir y querer ser un discípulo de Cristo, los primeros 6 meses es como, se podría decir, bonito, pero también con muchos desafíos. Porque es ahí cuando en este proceso de 180 días donde Dios quiere transformarnos, ¿vale? Es un proceso donde Dios nos quiere transformar. ¿Y qué quiere transformar? Nuestros pensamientos, la forma que meditamos, la forma que vemos las redes sociales, nuestras emociones. Quiere que mejoremos o consagremos, ¿vale? El perdón, los resentimientos. Quiere que entendamos en realidad quiénes somos, nuestra relación entre padres e hijos, nuestra relación, o sea, el Señor requiere todo eso. Y en estos primeros 6 meses, Él es donde te muestra todo este panorama del reino que llevas dentro. Y evidentemente ya después de los 6 meses, caminas con Él. Es como cuando empiezas a adoptar ya un estilo de vida, cuando ya ha pasado la turbulencia, ya ha pasado el periodo de transformación que el Señor te dijo, ok, este es el plan, 180 días, y después de ahí caminas con Él. Y entiendes, y buscas su amor, buscas su consejo. Después de este acontecimiento, es curioso, ¿vale? Porque vamos a leer un poquito, donde dice, y en el 7º día de fiesta, el rey estaba muy alegre debido al vino, y mandó a los eunucos que llevaran a su presencia a la reina Vasti, luciendo la corona real para que el pueblo y los grandes personajes pudieran admirar la belleza de la reina, pues realmente era hermosa. Aquí aparece un personaje, la reina Vasti, ¿ya? No me voy a centrar mucho en ella, pero sí voy a dar un poquito de contexto, de historia. He visto, también he escuchado, a veces me salen las redes también, hermanos de la iglesia, también cristianos y todo eso, ¿no? Que se declaran ser como fan del team Vasti, ¿no? Que admiran a la reina Vasti y todo eso. Me imagino que ellas han tenido que leer como la Megilá de Purim. Los judíos tienen un libro, dentro de todos ellos, exclusivo este libro, la Megilá de Purim, donde el cual ellos, de hecho, dentro de los judíos mismos, no hay un acercamiento o ideas en común, hay una discrepancia. Hay una parte donde el cual dicen una cosa de la reina Vasti y hay otra parte donde el cual dicen otra cosa, ¿vale? Me imagino que los que se declaran del team Vasti dicen de que evidentemente que Vasti, bueno, según esta parte dicen que el rey pidió de que Vasti fuera desnuda, ya porque era muy hermosa y con la corona de reina, ¿no? Los judíos afirman, o sea, esta parte donde dicen de que ha hecho muy bien, porque ante todo Vasti había, se podría decir, defendido el honor, la integridad de una mujer. Entonces ellos dicen de que cuando está en juego tu reputación, tu honor, tu condición de mujer, no importa de dónde venga la orden, no debes acatar ni obedecer. Eso es lo que una parte dice sobre la reina Vasti. La otra parte dicen que Vasti era muy cruel, o sea, malvada, era orgullosa, no se sometía se podría decir a suero, era un matrimonio como concertado, y porque Vasti era
nieta, su abuelito era el rey Nabucodonosor. ¿Vale? Entonces era como un matrimonio, esos de convenio como para poder afianzar, para que, como se hacían en la antigüedad en esa época, ¿no? Entonces dicen de que esta parte de aquí dice que lo que le pasó a Vasti fue el karma. Porque en estos 180 días de banquete, ¿vale? Asuero estaba reunido con la parte de todos los hombres. Y Vasti estaba reunida con las mujeres. Entonces dice que Vasti, a las esclavas judías que tenía ahí a su merced, las hacía andar desnudas, les hacía hacer cosas denigrantes como para una mujer. Entonces esta parte de los judíos dicen de que eso es el karma, ¿no? Que tu maldad, en el momento lo que das, al final vas a recibir lo mismo, dicen ellos. ¿Ok? Entonces, miren, yo de manera, ambas fuentes, ambas informaciones tienen sentido. Y aparte hay otra parte, o sea, los mismos que dicen que es el karma, dicen que Vasti también, aparte de ser orgullosa, de no someterse a su marido, al rey Asuero, y aparte dicen que era karma porque menospreciaba a las esclavas judías, y aparte dicen de que ella, era la reina, tenía un espíritu como de altivez, de arrogancia, ¿no? Porque hay que entender que en esta fiesta de los 7 días era más íntimo, no eran como así todos los más importantes, y aparte dice que había parte del pueblo. Entonces Vasti tenía ese aire de grandeza, de decir, ¿cómo yo me voy a presentar como ante los esclavos desnuda? Mi abuelito destrozó el templo de Salomón. Entonces, imposible que yo vaya, ¿no? Sea cual sea, evidentemente, como les digo, hay estos puntos. El que se elija, evidentemente, tiene sentido y es aplicable al día de hoy. Aquellos que dicen de que Vasti defendió, el Team Vasti que defendió la integridad de una mujer, claro que sí. No importa la orden de dónde venga, si va en contra de lo que es la dignidad de las personas, no se obedece. Tienen toda la razón. Aquellos que dicen de que es karma porque Vasti había menospreciado, humillado, tratado mal a las esclavas judías, y el karma te vuelve porque lo mismo que das vas a recibir, claro que sí. Por eso es que Dios quiere que seamos bondadosos, seamos misericordiosos, seamos tarde para la ira. Quiere que vistamos al desnudo, que visitemos al que está en la cárcel, que demos de beber al sediento. Porque eso mismo nos devuelve y nos trae bendición. Y aquellos que dicen que evidentemente un espíritu de arrogancia, de altivez, y al final, ¿no? El Señor nos pide ser pacificadores. El Evangelio nos pide que podemos dominarnos a nosotros mismos. Presidente Kimball lo decía con mucho énfasis, el gran objetivo de la vida es poder dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestra ira, dominar nuestras pasiones. Tiene todo el sentido, o sea, no importa quién de este lado o de este lado, si al final la idea es abrazar todos los principios que nos van a llevar a ser y a caminar en el camino que Cristo nos ha enseñado. Entonces, Vasti pasó eso. Ahora vamos a hablar un poquito porque miren, dentro de esta vida, dentro de estas 127 provincias, ya que son nuestra vida mismo, no hay un vacío. Siempre hay influencias tratando de gobernar nuestra vida. Estas influencias, una de ellos es Amán. ¿Ok? Y vamos a leer un poquito. Pero vamos a terminar de leer qué es lo que pasa con Vasti, porque vuelven los eunucos y dicen que Vasti no quiere venir.
La parte donde dicen de que fue karma y tenía un espíritu de arrogancia y todo eso también argumentan y dicen, porque cuando uno obra en justicia, ¿vale? Dios siempre lo va a preservar, ¿ya? Entonces Dios de una u otra forma va a hacer que esa tu prueba o tu aflicción salgas triunfante de ellos. Pero eso no fue lo que pasó con Vasti. Vasti fue destronada, o sea, lo marginaron totalmente a un lado. Y esto es lo que pasó. El rey les preguntó, de acuerdo con la ley, qué se debe hacer con la reina Vasti, por no obedecer la orden que le di por medio de mis mensajeros. Y en presencia de los que formaban parte del consejo real, Memucán respondió al rey: la reina Vasti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey Asuero. Lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres, y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos. Pues dirán, el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti y ella se negó a ir. Las esposas de los funcionarios de Persia y de Media, al saber lo que ha hecho la reina, lo van a discutir hoy mismo con sus maridos y eso traerá desprecio y disgusto. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, que se dé a conocer el siguiente decreto real y que quede registrado entre las leyes de los persas y los medos, para que no sea anulado. La reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el título de reina le sea dado a otra mujer más digna. El decreto real deberá darse a conocer por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos cualquiera que sea su posición social. Entonces, la reina Vasti deja de ser la reina Vasti y creo que un poquito más adelante el rey Asuero, como dice en el 2, dice, ¿no? Después de algún tiempo el rey Asuero, con el ánimo ya calmado, se acordó de Vasti. En ese pequeño párrafo se vuelve a mencionar a la reina Vasti y después se acabó, ¿no? Quiero explicar un poquito, como había dicho, dentro de nuestra vida, en la plenitud de nuestra vida, de estas 127 provincias, ¿no? Siempre hay influencias tratando de gobernar tu vida. Espiritualmente, las tres viven dentro de ti o dentro de nosotros. Vuelvo al principio con la frase que había dicho. El libro de Esther no solo habla de un reino antiguo, habla de nuestra alma, habla de nuestro yo interior, lo que Dios nuestro Padre quiere que nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos ser y debemos escuchar. Y aquí viene Amán, el primero, ¿vale? ¿Cuál era el problema de Amán? Vamos a leer un poquito por qué aparece aquí. Dice, algún tiempo después el rey Asuero elevó a Amán, hijo de Medata, descendiente de Agag, al cargo de jefe de gobierno de toda la nación. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaban delante de él, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no quiso obedecer esa orden. Entonces los funcionarios del rey preguntaron a Mardoqueo por qué no cumplía la orden dada por el rey, y todos los días le preguntaban lo mismo, pero él no les hacía caso. Entonces fueron a contárselo a Amán para ver si Mardoqueo sostendría sus palabras. Pues ya se le había dicho que era judío, y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se llenó de indignación. Pero como ya le habían dicho de qué raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él, y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Entre todos los pueblos que componían las provincias del reino, su majestad no hay uno que vive separado de los demás. Este Amán empieza a hablar con el rey, evidentemente diciendo de que dentro de estas 127 provincias había uno que tenía su propia lengua, su propio todo, pero que no acataban las órdenes del rey,
¿no? Y que a su parecer deberían ser ejecutadas, deberían matarlas, ¿no? Y dicen de que el rey extendiera como una orden de exterminio. Le da a su anillo a Amán y sacan la orden de exterminio contra los judíos. Espiritualmente vamos a hablar, pero antes, un poquito de historia. Amán dice que es descendiente directo de Agag. Mardoqueo no es judío. Mardoqueo es de la tribu de Benjamín. Si recuerdan, en 1 Samuel, si no me falla la memoria, creo que 1 Samuel 15, hay una historia del rey Saúl con el rey Amalecita. Entonces, ¿se acuerdan que Samuel había dicho, vas a ir a la guerra contra Amalek, vas a destruir todo, no te quedes con nada, animales, botín, el oro, mujeres, niños, mata a todos, no dejes a ni uno, ¿no? Cuando Samuel aparece y ve y escucha, ¿no? Y dice a Saúl, ¿qué es esto lo que oyen mis oídos? ¿Acaso es el bramido de las bestias de Amalek? ¿No? Y ve ahí a los soldados con el oro, ¿no? ¿Acaso nuestro es el oro de Amalek? Y ve al rey Agag, ¿no? Encadenado, y dice, ¿acaso este no es el rey de Amalek? O sea, y esta misma batalla que también habíamos explicado lo que simbolizaba, nuevamente vuelve a este plano. Amán, ¿no? Es ese rey Agag que en su momento, y Mardoqueo con Saúl. ¿Ok? Como plano histórico. Amán, como había dicho, siempre hay influencias tratando de gobernar nuestra vida. Espiritualmente, los tres viven dentro de nosotros. O los tres son importantes. Amán. El orgullo, el deseo de control, la ofensa, el fácil enojo, el ego herido, la maldad disfrazada de razón. Es esa voz interna que te dice, no, haz lo que quieras. Tú tienes la razón, no perdones, tú eres la víctima. Oye, si lo piensas fríamente, no, sabes que no pasa nada. Oye, todos lo hacen. ¿Cómo? Eres a la antigua, esto es de la época de tu abuelito, de mi abuelita, ¿no? Hoy en día es normal transgredir la ley de castidad, o sea, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que probar, ¿no? Y lo curioso es que dentro de los cristianos, creyentes, discípulos de Cristo, miembros de la iglesia, yo de verdad sí he escuchado ese tipo de reflexión, ¿no? Haz lo que quieras, tú tienes la razón, no perdones, oye, ¿no? O sea, no, oye, tienes que probar, ¿no? Inténtalo, o sea, a ver, lo peor que vas a recibir es que no. Amán intenta controlar tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones. Amán no parece malo al principio, parece lógico, una lógica justificable. Amán quiere destruir algo específico. Amán quiere destruir a Mardoqueo. Mardoqueo es lo opuesto. Mardoqueo es verdad, es integridad. Mardoqueo es el Espíritu Santo. Es esa voz que te dice, no está bien, haz lo justo, haz lo correcto, honra a Dios, da la otra mejilla, haz bondad, haz caridad. Mardoqueo siempre estaba en la puerta del templo, en la puerta del reino. Espiritualmente, esto sería que Mardoqueo ya está en el lugar de decisiones claves, importantes, ¿vale? Amán quiere que nos inclinemos. O sea, Amán quiere que cedamos a la lujuria.
Amán quiere que cedamos a esos apetitos descontrolados. Amán, en solo una palabra, quiere que empecemos a transgredir los mandamientos de Dios. Dicho de otra forma, la carne quiere dominarnos, pero el Espíritu Santo lo resiste. Mardoqueo no se inclina. Como había dicho, hermanos, el libro de Esther no solo habla de un reino antiguo, habla de nuestra alma. Habíamos dicho las 127 provincias, nuestra vida completa. Los 180 días de banquete, el proceso espiritual que hemos iniciado. Los 7 días de banquete, tu vida en plenitud. Amán es la carne. Mardoqueo es el espíritu. Y Esther, que ahora vamos a hablar de Esther, nos apunta, nos lleva a Cristo. Podríamos decir que espiritualmente Esther es una simbología, una sombra, una indicación de Cristo. Entonces, hermanos, lo que quiero con esto decir, que si nosotros dominamos nuestro lado carnal, en el libro de Mormón dice que el hombre natural es enemigo de Dios, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo. Y esto, como le digo, si nosotros nos sometemos al influjo del Espíritu Santo, escuchamos a Mardoqueo y dejamos de escuchar a Amán, evidentemente todo este panorama es muy prometedor, es bello, maravilloso. Para poder ser feliz necesitas cosas tan pequeñitas, tal vez vamos a decirlo insignificantes, pero que dan mucha paz. Es una vida placentera. Yo, de manera personal, yo veo en mi barrio hermanos, grandes hermanos, con pequeños gestos que a lo mejor a mí me sientan bien. Uno de ellos, por ejemplo, no voy a decir el nombre, voy a decir el apellido, ¿ya? Hay uno, consejero de la Estaca, Orellana, ¿ya? Un hombre alto, casi 2 metros, yo creo, 1,90, no sé, alto, un hombre con familia, con su niño, su esposa, y un hombre instruido, un hombre servicial, si está siempre dispuesto a servir. No, pero a mí lo que más me gusta o me llena el verlo, ¿no? Que él los domingos que está en mi barrio, siempre cuando entra a la clase, al aula, lo primero que hace, busca a su papá, ¿no? Entra y ve a su papá, va, se sienta al lado de su papá, ¿no? Extiende el brazo al lado de su papá, ¿ya? Y le hace cariño, ¿no? Le toca la pierna, se acuesta a su papá ahí. Entonces, un gesto, como digo, insignificante, pero eso es una expresión de amor, eso es un equilibrio, ¿no? Es una paz interior que se debe sentir muy bien. O sea, yo cuando los miro, a mí me llena el alma. Como digo, pequeñas cositas, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos dominemos a nosotros mismos, que estas 127 provincias, que es nuestra vida, tengamos control de todo eso y podamos consagrarlo al Señor, para que así nosotros podamos ser personas de bien. Lo que sabemos de que evidentemente la reina Esther pasa de que, vamos a leer un poquito. Ya de que Amán había dicho de que
de que iban a eliminar a todos los judíos, o sea, se da la orden de exterminio. Entonces la reina Esther manda a un mensajero a hablar con Mardoqueo, y entre ellos así, y al final la reina Esther no quería hacer nada, y Mardoqueo le dice que tenía que hacer algo porque también ella era judía, ¿no? Entonces que si al final era para todos los judíos, no era un pueblo, era para todos los judíos, y ella era judía, o sea, era israelita, y que igual iba a correr la misma suerte. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúnete a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque esto vaya en contra de la ley, y si me matan, que me maten. Entonces Mardoqueo fue y cumplió todas las indicaciones del rey. De Esther, perdón. Recuerdan, ¿no? 3 días para poder salvar la vida de su pueblo. Ayunaron 3 días. Nuestro Salvador Jesucristo, ¿no?, al tercer día resucitó para poder salvarnos, ¿no?, y podamos resucitar. Como digo, podríamos decir que espiritualmente Esther es Cristo. Nos dirige cada pensamiento en Cristo. Esther dice: 3 días después Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, deteniéndose ante la sala en que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. En cuanto el rey vio a la reina Esther en el patio, se mostró cariñoso con ella y extendióse a ella el cetro de oro que llevaba en la mano. Esther se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le preguntó: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aún si me pides la mitad de mi reino, te la concederé. Y Esther respondió: si le parece bien a su majestad, le ruego que asista hoy al banquete que he preparado en su honor, y que traiga también a Amán. Y entonces el rey ordenó: busquen enseguida a Amán, y que se cumpla el deseo de la reina Esther. Y así el rey y Amán fueron al banquete que la reina había preparado. Durante el banquete el rey dijo a Esther: pídeme lo que quieras y yo te lo concederé, y aún así si me pides la mitad de mi reino, te la daré. Esther respondió: solo deseo y pido esto, que si su majestad me tiene cariño y acceda a satisfacer mi deseo y a concederme lo que pidió, asista mañana acompañado de Amán a otro banquete que he preparado en su honor. Entonces haré lo que su majestad me pide. Y Amán, mientras eso, dice, preparaba la horca para Mardoqueo. Hermanos, si tenemos una vida centrada en Cristo, si entendemos que Cristo es nuestro Salvador, si entendemos que gracias a Cristo o su expiación podemos tener el perdón de nuestros pecados, todo es más sobrellevadero, hay esperanza, no va a haber incertidumbre. Lo que quiero, para terminar, hermanos, quiero decirles de que nosotros podemos mejorar nuestra vida en general. Sé que tal vez hay provincias, lugares específicos que tal vez están hablando otro idioma, ¿no? Tienen otra costumbre, como había acusado Amán a Mardoqueo. Claro que sí. Tal vez en estos que he mencionado tenemos algunas provincias débiles, debemos trabajarlos. Debemos dominarnos a nosotros mismos. Debemos dominar nuestro yo interior. Debemos poner a Cristo como primer lugar y escuchar la voz de Mardoqueo, no la voz de Amán. Yo quiero decir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, hermanos, que una vida centrada en Cristo es lo mejor. Podemos dominarnos. Podemos dominar estas 127 provincias que están dentro de nosotros.
y pueden ser un reino maravilloso, lleno de esplendor. Trabajemos. Si somos enojones, seamos conscientes en mejorar esa provincia del enojo. Si tendemos a criticar, mejoramos esa provincia. Lo que quiero decir, que el Señor nos ha mandado y al mismo tiempo nos da su amor, su mensaje. Si tenemos que dominar, como un ejemplo, nuestra provincia del enojo, podemos leer la escritura del proverbista Salomón, que decía: la blanda respuesta aplaca la ira. Si nuestra provincia, evidentemente no estamos en oración, no estamos en escrituras, podríamos mejorarlo. Podemos mejorar nuestro tipo de distracción, nuestras prioridades, las influencias, los amigos. Si nos cuesta perdonar, hay que entender que podemos mejorarlo, porque Cristo es quien puede redimirlo todo. No hay otro nombre dado sobre la faz de la tierra. Hermanos, amo a mi Salvador, amo a mi Señor, y sé que si logramos nosotros consagrar todo lo que tenemos, estas 127 provincias, vamos a terminar testificando como el rey David lo hizo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si consagramos y nos dominamos, vamos a poder decir como el rey Salomón: Jehová es medicina para mis huesos. Fíate de Jehová y no de tu propia prudencia. Lo he experimentado en mi vida. Dios la ha tocado, la ha cambiado, y yo sé que mi Señor vive y me ama, y yo lo amo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hacerles recuerdo, hermanos y amigos, familia no. Tenemos en el canal que nos están siguiendo de España, de Chile, de Bolivia, evidentemente. Entonces les lanzamos el siguiente reto, ¿no? De que puedas comentar en comentarios, y al mejor comentario vamos a darle un premio. Si estás en España, te haremos llegar el premio. Si estás en Chile, te haremos llegar el premio. Y si estás en Bolivia, de igual manera. Un premio evidentemente concerniente al Evangelio de Cristo. Los vamos a leer y les esperamos para la siguiente lección del Ven, Sígueme. Gracias.